Dios les bendiga a todos, hermanos. Para los que nos visitan por primera vez, ya sea aquí físicamente o a través de los medios del internet, mi nombre es Carlos Rodríguez. Soy uno de los pastores de esta iglesia. Es para nosotros un honor tenerte en medio nuestro o sintonizando con nosotros a través del internet. Nos gozamos de que estés con nosotros hoy. Únete a mí en oración, hermano. Dios eterno, Dios todopoderoso, Dios soberano, Dios santo, Dios fiel y verdadero, Dios de amor. Tanto que podemos decir de ti, Señor. Por eso te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. En este momento, Dios, en este momento te pedimos, Señor, te rogamos que ayude en nuestro esfuerzo y deseo, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Queremos oír tu voz, Señor, y tú has determinado, Señor, que es la Biblia el medio que usas para hablarnos, Señor. Tu palabra, Señor, nos habla, Señor. Eso permite que podamos concentrar nuestros sentidos, Señor, en tu palabra en este momento, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu dirección, Señor, y la obra de tu Espíritu Santo que opera en nosotros a través de ella, Señor. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito, amados, que vengan conmigo al libro de Éxodo. Y me alegro de ver muchas más caras que el domingo pasado con nosotros aquí. Recordemos siempre ser responsable con nuestra distancia, las máscaras, etcétera. Vamos a ser sobrios, ¿verdad? Y obedientes. Éxodo 31, 18 es el final del 31, el último verso. Y leeremos completamente el capítulo 32, que contiene el grosor de mensaje en la tarde de hoy. Dice así, y voy a leer de la versión Reina Valera, el 31:18 comenzando, ¿ok? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, para que este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que descienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra?
Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Señor, añada bendición a su palabra en nuestros corazones. Amados, hoy continuamos con nuestra serie de mensajes basados en el libro de Éxodo, capítulo 32. Pero desde el capítulo 1 hasta el 31, siendo el 31 el último que cubrimos el domingo pasado,
Hemos visto grandes muestras del amor de Dios por su pueblo. Les sacó de Egipto con brazo fuerte. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Todas las plagas. También el ejército de Faraón fue destruido bajo las aguas luego que ellos pasaron. Fueron llevados por el desierto protegidos como sobre las alas de un águila. Dios se manifiesta en gloria desde el monte Sinaí también. Y en el relato de hoy vemos algo terriblemente frustrante de parte de los israelitas hacia su Dios, que ha demostrado ser amoroso, misericordioso, fiel y protector con ellos hasta este instante. Es similar al relato de Adán y Eva en el libro de Génesis, ¿no? Les pone en el jardín perfecto y de pronto pecan, desobedecen a Dios. Tal parece como si fuese el fin de todo ahora en este capítulo 32, pero no fue así. Algo grande también está sucediendo a pesar del grave problema. Dios, amados, Dios hará provisión de un intercesor perfecto para salvar su pueblo. Y el título del mensaje hoy es Moisés intercede ante Dios por el pueblo. La idea central que pretendo presentarles en esta tarde dice así: Moisés intercedió ante Dios por su pueblo, mas no pudo pagar por su pecado. Los puntos que vamos a tocar según vayamos desarrollando y pasando a través del capítulo 32 son 4. Son los siguientes. Primero, de los versos del 1 al 6, la violación del mandamiento número 2. Qué grave, qué importante. El punto número 2, de los versos del 7 al 14, tenemos la conversación entre Dios y Moisés. Número 3, del 15 al 29, Moisés baja del monte hacia el campamento a encontrarse con el pueblo. Y los versos 30 al 35, al finalizar, Moisés intenta expiar el pecado del pueblo. Según recordarán el relato del capítulo 31, el domingo pasado, Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte con Dios. Y allí le dio la ley y las instrucciones detalladas de cómo construir su casa, el tabernáculo, la morada de Dios. Leímos en el verso 31-18 que también le dio la ley inscrita por Dios en 2 tablas de piedra como muestra del pacto con su pueblo. Algo muy importante. Dios mismo lo hizo y se lo entregó en las manos a Moisés. Con eso culminamos el capítulo 31, el verso 18. El pueblo, en estas tablas estaban escritas los 10 mandamientos de la ley. Y el pueblo también había escuchado a Dios darles la ley desde el monte humeante. Mas por temor a morir ante la presencia de Dios, pidieron a Moisés que hablase Moisés con Dios y que entonces luego Moisés les dijera al pueblo, porque temían por su vida ante la presencia de Dios. Así es que nos cuenta Éxodo 24:3 y dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, incluyendo los 10 mandamientos. Prometieron ¿qué? Obediencia. Nos dice también Éxodo 24:17 que era visible la presencia de Dios en el monte y continuaba siendo visible durante todos esos 40 días. Verso 17 del capítulo 24 de Éxodo dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel.
Era visible la presencia de Dios ante el pueblo. Y es entonces que el pueblo desobedece el segundo mandamiento, mandamiento que escucharon directamente de la voz de Dios, mandamiento que estaba escrito en las tablas. El segundo mandamiento. Y entramos al primer punto, violación del mandamiento número 2. La Biblia nos deja saber en estos primeros 6 versos y en el verso 18 del capítulo 24, que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte, ¿sí? El pueblo no tenía noticias de Moisés. Aarón se había dejado a cargo y el pueblo se dirige a Aarón. Aarón está a cargo del pueblo. Pero pronto olvidaron el temor que sintieron al presenciar la manifestación sobrenatural y extraordinaria de la presencia de Dios ante el temblor, el fuego, el estruendo, el humo, el sonido de trompeta que les llevó a prometer obediencia, pero se olvidaron de la presencia de Dios. Había oído el pueblo la voz de Dios mismo desde el monte humeante que les decía los 10 mandamientos y acaban de desobedecer el número 2. Ahora casi inmediatamente están violando el mandamiento número 2. Si vamos a Éxodo 20, los versos del 4 al 6 nos recuerdan el mandamiento número 2. Y dice así: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El pueblo quería una imagen que adorar, y esto hicieron junto con Aarón. El becerro era una imagen representativa de Jehová Dios, algo que Dios claramente y seriamente había prohibido. Algo prohibido, hermanos, claramente, sin lugar a malas interpretaciones. Dios abunda en este mandamiento. 3 versos tenemos explicando este mandamiento. Aarón, que está a cargo del pueblo, en vez de reprenderlos como líder, les dirigió en la construcción. El pueblo atribuye a este ídolo en forma de becerro de oro las obras de poder que Dios había hecho con su pueblo al sacarlos de Egipto. Aarón les hizo un altar para adorar a Jehová a través de la imagen y hasta hicieron fiesta. Celebraron, dice la Biblia, que se regocijaron. Comieron y bebieron y se regocijaron en su corrupción, de forma tal que también traían holocaustos y ofrendas de paz. Habían también cierto tipo de actividad sexual como adoración en esta manifestación, según implican los verbos en el original. El pueblo, junto con Aarón, habían diseñado su propia religión dirigidos por su naturaleza pecaminosa y no por la dirección de la ley de Dios. Es entonces que Dios notifica a Moisés de lo que está pasando en el campamento. Y entramos a la conversación entre Dios y Moisés. Son los versos del 7 al 14. Y en estos versos Dios le cuenta
todo a Moisés, como acabamos de leer. Está airado con su conducta. No solamente estaban lejos físicamente del monte, sino que estaban lejos de Dios espiritualmente. Se habían alejado del monte por temor, pero habían prometido, ¿qué? Obediencia, pero también se habían alejado espiritualmente. Dios siempre se había referido a Israel como su pueblo. En Éxodo 4:22 le llamó algo más que su pueblo, su hijo primogénito. ¿Recuerdan cuando comenzamos la serie de Éxodo? Pero han rechazado a Dios desobedeciendo. En el verso 10 vemos que la ira de Dios es tal que en el verso 10 vemos que la ira es tal que su deseo es consumirlos a todos. Pero Dios permite que Moisés interceda. Alabado Dios. Ahora vemos a un Moisés distinto del principio del libro. ¿Recuerdan a Moisés cuando comenzamos el libro de Éxodo? Distinto al Dios que se revela, al Dios que revela en el desierto en medio de la zarza ardiendo, mas que no se consumía. Un Moisés que era tímido e inseguro, pero ya Moisés no es ni tímido ni inseguro y se enfrenta a Dios para interceder por su pueblo. Ahora tiene Moisés un interés genuino por los israelitas. Actúa como un verdadero intercesor. Le recuerda a Dios sus mismas palabras. Le recuerda a Dios sus acciones de amor y misericordia hacia Israel. En el verso 13 le recuerda también su promesa que vemos en Génesis, en el verso 5 del capítulo 15 y también en el verso 7 del capítulo 12 de Génesis. Y dice así: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Así le prometió ¿a quién? A Abraham. Y vemos añadido en el verso 7 del capítulo 12 de Génesis: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es muy útil para nosotros ver que es bueno recordar la palabra de Dios y sus promesas cuando vamos en oración. ¿Cuántos han experimentado eso? Cuando oramos, recordar la palabra de Dios. Por eso es útil conocer la palabra de Dios, leerla y más aún leerla inmediatamente antes de orar. Meditar en su palabra, escuchar su voz y tu oración va a ser más profunda. Así pedimos según también la voluntad de Dios y para su gloria. Conociendo su voluntad, podemos orar según su voluntad. Podemos orar y pedir para su gloria. En el verso 14 vemos la efectividad entonces de la intercesión de Moisés. Ya Dios no destruiría a su pueblo. Ahora Moisés se dirige al campamento para encontrarse con el horrible espectáculo de corrupción, pero un pueblo que aún conserva su vida. Y así pasamos al punto número 3. Moisés baja del monte en los versos del 15 al 29. Moisés va de camino a atender al pueblo. Trae consigo las tablas de la ley en su mano, las tablas que Dios había escrito con su dedo. Viene Moisés
no con su propia autoridad, sino con la autoridad divina y la seguridad de su pacto, del pacto de Dios con su pueblo, del pacto que recordó al interceder Moisés por su pueblo. En el camino se encuentra con Josué, su asistente. Josué no sabía lo que pasaba en el campamento, pues él no había sido advertido por Dios y estaba todavía en el monte. Pero a la distancia escuchaba el alboroto y le preocupaba. Pensaba que estaban en peligro, en guerra con algún enemigo tal vez. Aunque Josué estaba equivocado, no estaba equivocado del todo, hermanos. No era una guerra física, sino la celebración de la victoria del pecado sobre ellos. La concupiscencia es un enemigo que mora en nosotros, hermanos. Nos lleva a celebrar nuestras derrotas espirituales. Al celebrar el pecado. Así los israelitas celebraron el pecado de idolatría. Este horrible espectáculo presenció Moisés al llegar al campamento. El pueblo danzaba, cantaba, hacía actos de inmoralidad sexual frente a un ídolo prohibido por Dios. Algo que su pueblo conocía y había prometido obedecer. Moisés se encendió en ira y tiró contra el piso las tablas de la ley que Dios le había dado. Antes de mostrar las tablas de la ley al pueblo, ya el pueblo las estaban desobedeciendo. No había pasado mucho tiempo. Para Moisés era imposible que el pueblo cumpliese la ley. No podía cumplir la obediencia prometida como parte del pacto con Dios. El pueblo no merece la fidelidad de Dios representada en el pacto. Sus acciones son contrarias a la ley de Dios, contrarias a sus mandatos. En el verso 20, definitivamente se acabó la fiesta. A través de Moisés, Dios muestra que desaprueba nuestros intentos religiosos, hermanos. Nuestros intentos de religiosos de adorar cuánta cantidad de ídolos, y no solamente ídolos físicos en forma de un becerro. Como mencionó Pastor Héctor al comenzar nuestro servicio de adoración. Dios no aprueba la idolatría, aunque parezca algo lógico para el hombre tener una ayuda visual para adorar como hacen algunas sectas religiosas. Es abominación a Jehová. Moisés destruyó el becerro de oro como se destruye al enemigo en la guerra. Se destruye, que no quede nada del enemigo. Lo deshizo. En los versos 21 al 24, Moisés también se dirige entonces a Aarón. Qué conducta la de Aarón, ¿no? Qué gran decepción después de haberle dejado a cargo el pueblo. ¿Qué te hicieron para que les hicieras tan grande mal en dirigirles a pecar, Aarón? Dirigiste a pecar al pueblo. ¿Qué te hicieron? Aarón confiesa su participación, pero no dice que hizo con sus manos al ídolo de oro. Aarón añadiendo a su irresponsabilidad como líder. No se opuso,
al desenfreno pecaminoso del pueblo. Se unió y contribuyó activamente a la corrupción total. Se volvió un artista, pero no para la gloria de Dios, para pecar. Nos muestra que aún quien sería el sumo sacerdote era pecador. En Deuteronomio 9:20 se nos dice que Moisés tuvo que interceder también por Aarón. Y dice así la Escritura, el verso 20. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. En el verso 25, el autor resalta que a Moisés también le preocupaba el gran nombre de Jehová. ¿Recuerdan los mandamientos? El nombre de Jehová. ¿Qué van a decir de el gran yo soy? El único Dios. ¿Cómo es que su pueblo adora imágenes hechas de mano de hombre cuando a Jehová no le gusta y lo prohíbe? Obviamente estoy parafraseando el pensamiento. Los versos 26 al 28, Moisés hace un llamado diciendo: ¿quién está por Jehová? Se dirige al pueblo: ¿quién está por Jehová? Después de haber visto participar en tan grande pecado. Moisés, como intercesor y líder efectivo, dirige al pueblo de vuelta a su Dios. El relato dice que todos los levitas se unieron a Moisés confesando así a Jehová su Dios. Eran los que Dios había escogido para ministrar en el templo, los levitas. Vemos ahora que hay oportunidad de restablecer el orden. No fue fácil para los levitas. No fue fácil. Bajo el orden de Moisés, ejecutaron una pena de muerte. Aunque todo el pueblo pecó, solo cerca de 3,000 murieron con la espada de los levitas. Tal vez los más involucrados en la corrupción físicamente, para dar ejemplo a los demás sobrevivientes. El verso 29 muestra que así los levitas, de esta forma, fueron ordenados a su ministerio especial. Ahora queda un pueblo restante que también es culpable del pecado ante Dios. No porque no hayan muerto bajo la espada quiere decir que eran inocentes o están libres de culpa. No, todos eran culpables de pecar ante Dios. Y así pasamos, hermanos, al punto final, punto número 4, donde Moisés intenta expiar el pecado del pueblo. Y resumimos los versos 30 al 35. Moisés, hermano, continúa intercediendo por el pueblo. Aunque unos ya murieron, todos son culpables de idolatría. Todos son merecedores de la ira de Dios. Todos merecen la muerte, cada uno por su propia culpa. Moisés, que antes era tímido e inseguro, como acabamos de explicar hace varios minutos, luego de interceder por el pueblo para que no sea destruido, ahora toma un gran paso como intercesor. Sabiendo que son todos culpables, ofrece Moisés pagar con su vida el castigo correspondiente a la culpa de su pueblo. El verso 33
nos muestra que Dios rechaza la oferta de Moisés. Dios rechaza la oferta de Moisés, quien con buena intención pretende tomar la culpa, expiar la culpa del pueblo. Dios rechaza la oferta de Moisés y no por coraje, hermanos, o indignación, sino porque no es posible. Moisés estaba pidiéndole a Dios algo que no es posible. No es posible hacer. Moisés quiere expiar el pecado del pueblo, es decir, pagar por la culpa de otros ante Dios, y esto no es posible que Moisés lo haya podido hacer. Para que alguien pueda llevar la culpa de otro, tiene que estar primeramente vacío de culpa. Si no, no puede llevar la culpa de otro. No podía ofrecer una muerte sustituta por el pueblo. Al finalizar el capítulo, vemos la misericordia de Dios al continuar con su pueblo y sigue siendo fiel a su promesa, aunque no aceptó la oferta de Moisés. Músicos, pueden ir pasando. Conclusión, hermanos. Concluimos en este mensaje, hermanos, mirando fijamente a la palabra de Dios, vemos que la gracia de Dios siempre, hermanos, siempre ha estado presente con su pueblo. La gracia de Dios siempre ha estado presente con su pueblo. Vemos que el pecado separa al hombre de Dios. Vemos que Dios hizo provisión de un intercesor que, como Moisés, estuvo dispuesto a ofrecer su vida, similar a Moisés, pero no idénticamente como Moisés. Fue uno que su perfecta vida propició la justa ira de Dios sobre su pueblo. Dios aceptó el pago. Una vida perfecta pagó por los pecados de muchos. La muerte del justo trajo vida a su pueblo pecador. La muerte de Jesucristo, el justo, sin pecado. Un intercesor perfecto, capaz de poder llevar nuestra culpa. La muerte del justo trajo vida a su pueblo pecador. A su pueblo que ama y que ha amado desde siempre. Desde antes de fundar el mundo nos ha amado. Solamente el amor y la misericordia de Dios le detenieron de no consumirnos, hermanos. En vez de consumirnos, hizo provisión para pagar Él mismo nuestra deuda. En vez de consumirnos, nos santificó en Cristo y mora en nuestros corazones. Si no eres creyente, hermanos, si alguien no creyente aquí o al alcance de estos medios de comunicación por el internet y quieres ser salvo, solo tienes que ir a Dios arrepentido y creyendo en la obra de Cristo para ser salvo. Y así tu pecado, tu culpa, ser absuelta ante Dios por los méritos de Jesucristo. ¿Qué respondemos a esto, hermanos? Vamos a adorar juntos. Vamos a cantar juntos a la obra, adorando la obra de Jesucristo en la cruz. Medita en la letra de este himno. Canta con inteligencia. Adora a Dios con el corazón. Dios, te adoramos, Dios, te adoramos. Te invito, iglesia, a ir juntos en oración, pero antes escucha la palabra de Dios
un pasaje que nos lleva a adorarle, que nos lleva a servirle cada vez más de cerca, a agradecer cada vez más lo que ha hecho por nosotros, a saber quién verdaderamente es Él, quiénes somos nosotros y todo lo que ha hecho por nosotros. Lamentaciones 3, 22 al 26 nos dice, medita en su palabra, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Te adoramos, Dios, y te damos gracias por tu palabra, Señor. A través de ella, Señor, añades bendición a nuestras vidas, dándonos a conocer tu grandeza, Señor. Cuán grande eres, Señor. Cuán grande es el Dios que nos ha salvado, que ha pagado por nuestro pecado, que nos ha justificado, declarados justos, y que añade bendición diariamente a través de su palabra. Tú lo haces, Señor. Tú lo haces. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la salvación inmerecida, Señor. Gracias por no consumirnos en tu ira, Señor, y mostrarnos tu gracia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Oh Dios, cada vez veo más caras, Señor. Gracias porque has permitido los medios y las circunstancias para que ellos estén, Señor. Y respeto, Señor, y te pido bendigas a los que no pueden venir, Señor. Los que no pueden estar aquí, Señor. Pero están ahora mismo unidos con nosotros a través de los medios de la internet, Señor. Bendíceles también. Bendíceles, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cerramos, hermanos, este servicio, pero no nuestro servicio a Dios. Recuerden que salimos de este lugar con el privilegio de compartir las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Compartir el amor que ofrece el Evangelio de Cristo. Seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Dios les bendiga, hermanos. Y la iglesia de Dios dice...